RCR, la red que comunica y une al Perú. El día de ayer se conoció que el ex magistrado supremo César Hinojosa Pareachis se ha fugado de nuestro país, y también la noticia que ha remecido todo nuestro territorio es que la segunda sala penal determinó la liberación de Keiko Fujimori, ¿no? El día de ayer se llevó a cabo esta audiencia en el centro de Lima, y estas sin dudas han sido las dos noticias más importantes que han sucedido, y queremos comentarlas justamente con el constitucionalista, ex magistrado del Tribunal Constitucional y docente universitario, el doctor Fernando Calle, que ya se encuentra en estos estudios, y le agradecemos, como siempre, por esta amabilidad y gentileza con RCR. Doctor Calle, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de RCR, y muy grato de compartir con periodistas jóvenes como tú unos momentos tan difíciles para la República, ¿no? Momentos difíciles para la República y también para las instituciones que la rodean, ¿verdad? El día de ayer quiero comenzar por el caso del juez César Hinojosa. Se conoció su fuga y todo el mundo está buscando responsables, ¿no? Al parecer la portada de la película lo decía, es quién es el responsable de la fuga. A su juicio, doctor Calle, a mi juicio, ¿qué es lo que ha pasado? Primero tengo que hablar a todos nosotros como ciudadanos. Y les digo, miren, porque cuando hablamos de los momentos difíciles de la República, no es ayer, lo tenemos hace tiempo. Esta es una película continuada. Antes los cines habían, no sé si hay ahora, cuando yo era serie continuada, ¿no? O sea, 2, 3 películas a la vez. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esta semana nos ha tocado el caso Hinojosa, ¿no? Salíamos del caso Keiko. Salimos de Humala. La noticia ha salido. O sea, estamos acostumbrados a que nos, no diré entretengan, porque esta es una realidad, pero tenemos un mes con un caso, otro mes con otro caso, otro mes con el otro, y se presumía y se sabía. ¿Quién por olfato, por Dios? Los peruanos somos criollos, los parlamentarios lo saben todos. Había que tomar algunas precauciones del caso, ¿no? Para que esto suceda. Pero, ¿quiénes son? Bueno, vamos por partes. Hay un poder oculto en el Perú, siempre lo he dicho aquí, y le encanta a José que hable de eso, porque efectivamente hay un poder oculto que maneja estos tinglados, pero que uno puede ir llegando a sus obreros o a sus empleados, ¿no? Porque los peruanos o no queremos darnos cuenta o nos encanta que nos traten como idiotas, ¿no? Porque fíjate, cuando en el Congreso han demorado no solamente un tiempo excesivo, no fue igual, voy a poner un ejemplo que desagrade, el caso de Kenji Fujimori fue rapidísimo el proceso, y no se actuó como flagrancia. La Fiscalía de la Nación ahí, lo he dicho, lo he escrito, pudo haber actuado de inmediato porque había una prueba fehaciente en el caso de los videos, pudo haberlos detenido a los que tienen inmunidad y llevado al Congreso inmediatamente a la Junta Directiva para que puedan levantarle el fuero. Y en el caso de los otros, los fiscales provinciales han podido inmediatamente tomar lo que se ha hecho ahora, pedir detenciones preliminares. ¿Ok? Nada de eso se ha hecho, hemos demorado una barbaridad, y valdría la oportunidad para preguntarnos, ¿y cómo va el caso de los votos comprados? También, el día de hoy el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha acudido. Así es. Pero ¿dónde están demás, todos los del entorno? ¿Hay algún detenido? Así es. ¿Que sepas tú? No se está llevando a cabo alguna. Entonces, para hablar de algo que estábamos comentando, porque si no nos vamos más atrás. Sí. Entonces, cuando el Congreso, con todo respeto, no entiendo por qué, primero destroza una institución importante como es el Consejo Nacional de la Magistratura, que puede ser, las personas es una cosa muy distinta a la institución. Las instituciones las hacemos los seres humanos, y los seres humanos las podemos destrozar, estoy de acuerdo, pero la calidad de la gente los prestigia o los destroza. Así es. Entonces, ahí habían como 3 consejeros, qué sé yo, que no conocían ni el teléfono. Pero quiero reducir esto porque el tiempo es breve, que al haber terminado ese destino el Consejo, no hay quien sancione a los jueces. No quiero pensar mal, por Dios, no quiero que me enseñen a pensar mal, pero diera la impresión de que esto también estaba planificado, porque obviamente si tú mantenías, no estoy hablando que no se reforme el Consejo, que más que reforma tendríamos que hablar de las gentes. Bueno, ya se ha puesto una reforma, ya va referendo. Pero, ¿por qué paralizarlo? Y tú te ves que a cada rato el presidente y todos dicen, no se puede porque no hay Consejo. Entonces, ¿eso no lo meditaron?
¿Por qué ser tan irresponsables, no es cierto? Ahora hay responsabilidad de... Claro, ahora por eso vamos a pasar al otro. Entonces se disuelve y los consejeros son los que más han hablado con los que están presos, ¿no? Con los del cuello blanco. Así es. Ya. Entonces vamos al tema de Inostroza, que lo declaran el capo, qué sé yo, hay varios capos aquí. Y por eso digo yo, cada semana, lean mi artículo mañana en La Razón, esta semana me toca Inostroza, pues la semana pasada Keiko, cada semana tiene un personaje para distraernos. Temas no le faltarán. No es que distrae, no, bueno, con eso, como digo, nuestro país tiene la maravilla que dicen que te acuestas con alguien en la noche y amaneces con otra persona, ¿no? Porque todo de aburrirse no hay. Pero eso tiene que acabar en la institución porque pensemos en los muchachos de hoy. Fíjate, el Congreso no es difícil darse cuenta lo que yo te voy a analizar. Primero, que no te olvides, y no se olvide la gente, que la Comisión de Acusaciones Constitucionales no lo incluyó como crimen organizado a Inostroza ni a los consejeros. No los incluyó. Fue la presión de ustedes, de la gente que a veces se despierta, porque esto es un cementerio, pues, ¿no? Sí, y un poco la prensa que logró que en el Pleno del Congreso se amplíe la cosa y lo consideren, pero salvaron a los consejeros, ¿no? Sí, entonces nos dejan con un solo personaje y una sola persona no hace crimen organizado, pues, para empezar, ¿no? Entonces, ese es uno. Dos, si tú revisas, y la gente por favor revise los diarios o entren ahora ahí el internet, la mayoría de las conversaciones y los audios de los que están presos como cuellos blancos han sido con los consejeros. O sea, todo ha tenido que ver gran parte con los consejeros, porque, o los favores que se hacían a nivel judicial, pero que tenían la compensación después en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que nombra, sanciona, ratifica a los jueces. ¿No? Esto es un enorme poder. Entonces, y la pregunta del millón es, pues, si entonces tú acusas a los que están presos, ¿y cómo los titulares, que son los que hacían uso del poder, que los consejeros terminan salvados? Esto es una cosa de lo más gracioso del Ahora, mundo. teniendo en cuenta este tipo de personaje que usted viene a descrito, que era César Inostroza, no se le hizo ningún tipo de seguimiento por parte del gobierno, ¿verdad? Bueno, pero es que esto es un tema judicial en que, claro, la lucha contra la corrupción. Ahí vamos. Yo, por ejemplo, ya... no diré saturado, pero me impresiona. Yo admiro al presidente porque desayuno, almuerzo y comida me dice de su lucha contra la corrupción. Sí. Y yo mañana lean mi artículo y digo, señor presidente, si tanto le obsesiona la lucha contra la corrupción, ¿por qué no hace algo contra la corrupción? Porque hasta ahora se te ha ido Inostroza, se te va uno, se tiran sabe Dios cuántos. Se le escapan todos, ¿verdad? Se le escapan todos, me dirá el presidente, ese no es mi papel, pero perdón, tiene usted al ministro de Justicia, tiene al ministro del Interior. Un gesto hidalgo el del ministro del Interior, un buen ministro, me da mucha pena porque yo iba a hacerle la pregunta a través de ustedes, se la trasladaré al gobierno. Es el ministro que más bandas de narcotráfico ha combatido, es cierto, que es el delito más grave y el que controla el poder oculto quizás. La pregunta, y me ayude el pueblo, es que le diga al nuevo ministro y al ministro de Justicia, si son bandas tan importantes, ¿quiénes eran sus contactos? O sea, ¿quiénes eran los jueces, quiénes eran los políticos y los militares que ayudaban a estas bandas? No te olvides que en una de ellas había un hijo de un ex senador y otro hijo o un embajador, ¿no es cierto? Entonces, no eran caídos del palto. Ahora, hay una diferencia cuando el presidente sale a dar este discurso de la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Que lo vemos constantemente, y del accionar de sus propios ministros. Pero se dice que algunas voces señalan que el presidente no estaría en realidad gobernando con su Consejo de Ministros, sino que habría detrás un círculo de poder que estaría inmiscuyéndose en decisiones presidenciales. ¿Usted ve posible ese escenario? Bueno, no quisiera, ¿no? Porque en realidad no creo que los ministros, si tienen calidad, aceptarían ello y habrían renunciado. Pero hay contradicciones muy serias. Rescataba el descate del ministro del Interior, Mauro, porque ha tenido el gesto que no lo he visto desde el ministro José María de la Jara. Estoy hablando del primer gobierno de Belaúnde, muchos no habían nacido, yo mismo estaba muy pequeño, pero lo recuerdo por historia, que fue el único ministro hasta la fecha del Interior, salvo que me corrijan los periodistas o alguien, que ha puesto su cargo a disposición por un acto así. El ministro de la Jara lo puso porque mataron a un estudiante aprista, creo que en el Cusco, en una manifestación, y este ministro actual ha tenido la dignidad. Yo no sé, y yo quiero decirle al señor presidente del Consejo de Ministros, que lo escuché ayer, dijo, la responsabilidad es compartida. Compartir no quiero creer que sea solo un ministro, ¿no?
No sé cómo puedes compartir una sola persona con otra. Entonces, que sería bueno que nos explique qué significa compartir para el señor presidente y quiénes más van a responder por esto, ¿no? En lo político, porque hay responsabilidades penales, por cierto, que deberían verse, ¿no? Entonces, como ves, y yo te recojo lo que dices tú, eso de que haya, y ya me preocupas más, pues, porque... Pero es lo que se llama... Una sombra atrás... Es que las contradicciones son muy evidentes, y le cito un caso en específico, ¿no? Este tema de la bicameralidad, por ejemplo, que ha sido muy cuestionado. Ahí, por ejemplo, sí hubo una contradicción muy evidente, porque el presidente sale a dar un discurso, pero días antes su propio premier y su ministro de Justicia votan a favor de un proyecto. Entonces, si lo vemos desde ese plano... Bueno, pero mira, yo te pido un favor, mira, vamos a ver cuál era la posición del presidente. El presidente lo que había planteado, recogiendo el sentimiento nacional, y aquí hablo con más autoridad de la que con humildad tengo, porque yo, si creo en la bicameralidad, no creo en la no reelección. Lo he explicado a la gente y se lo puedo explicar, pero también creo que es el sentimiento nacional de indignación, es que ya no sabe cómo reflejar su indignación, subir a la gente, porque lo otro sería reventar el país, ¿no es cierto? Entonces, su ira hace que dice, no quiero verlo a ninguno de estos congresistas, ¿ok? Entonces el presidente, cuando casi se incendia Lima, por el tema de los audios de Nostroza, de los cuellos blancos, porque la gente salió a las calles, ya estaban cerca a Palacio. Alguien, no sé si detrás del poder, esos que tú dices, le dijeron, convoque un referéndum, ¿no? En el cual se diga no a la reelección. Entonces a la gente la mandaron a dormir tranquila, pues no a la reelección, ya, yo no quiero verlo. Entonces, ¿qué ha pasado? En el camino se organiza en el Congreso la bicameralidad. Y el presidente se ha dado cuenta, ahora no sé por los que han votado como congresistas, ¿no? Se dieron cuenta de una realidad, que los miembros del Congreso iban a aprobar la no reelección, pero iban a ir al Senado. Por eso aumentaron 50 miembros más, no creo que por alta tecnicidad, sino para ver cómo aumentabas tú la posibilidad de ir al Senado. Entonces, el presidente creo que se ha dado cuenta de ello y ha leído el sentimiento nacional en el sentido de que la gente no es que quiera necesariamente, que es muy bueno el Senado, pero no se trata de eso. Lo que no quiere es verlos a los que están ahora, una especie de sanción. Entonces, por eso en el referéndum él dice, no es que cambia, sino toma partido, pues él dice no a la bicameralidad, porque en esta forma me han engañado, lo que él quiera. En todo lugar del mundo, acuérdate del sí, la alcaldesa Lourdes, todo el mundo toma partido, el referéndum es una campaña política, ¿no? Pero sus ministros... bueno, ese es un problema ya de ética personal, ¿no? Y es una cuestión... O faltó coordinación en todo caso. Si no estás de acuerdo, renuncias, ¿no? Porque si ellos han apoyado la bicameralidad, no sé qué van a marcar, pueden decirlo públicamente. Eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la mayoría va a marcar el no, pero no estoy haciendo campaña. ¿Por qué? Por leer el sentimiento de la población. Además, yo le envié otro proyecto, o sea, yo públicamente he dicho, si el tema, lo que pasa es que acá se está mirando en que estaba en cero y cómo llego, entonces si se trata de eso, presidente, si baja, cierre usted el Poder Judicial y va a ver usted que llega al 99%. O tome el Ministerio Público y si cierra ahí el Congreso, lo van a llevar en procesión como un líder por todas las calles del pueblo, porque lo van a aclamar. Pero eso no es gobernar, eso no es salvar el país, ¿no? Ahora, de que me digas tú que hay que cerrar, bueno, da ganas de agarrarlos pues a palos a muchos, ¿no? Pero lo que hay que hacer es moralizar dentro de los cánones legales. Por eso yo digo, ¿qué tal si el pueblo me ayuda? Y bueno, ya el referéndum está cantado. Pero el presidente, dentro de esa estrategia, para que no haya la reelección, lo que debería hacer, a mi modesto entender, es que pase el referéndum, que me puedo equivocar, pero tengo la sensación de que se va a aprobar la no reelección y no se va a aprobar la bicameralidad, entonces ya los congresistas no van a poder, ¿no? Y lo están que fastidia y fastidia porque cuánto quisieran que se disuelva hoy día el Congreso, porque los congresistas podrían postular. Pero si el presidente disuelve después del referéndum, ya no pueden postular. Entonces, el asunto creo que hay que esperar que pase el referéndum para los que quieren disolver y para los que no quieren. Pero yo veo que los que quieren son los congresistas, dicen ciérrame, para salvarse del referéndum, ¿no? Pero yo creo que el referéndum mal hecho,
con una intención populista, porque ese es un cuentazo, pues, porque mira, si tú quieres que en verdad el pueblo esté participando, creemos una reforma después de eso, un presidente después de ello pónganse de acuerdo y que se convoque una asamblea constituyente, o que el mismo Congreso, porque aquí lo que hay que hacer, necesitamos la bicameralidad, pero yo creo que hay que reducir el periodo del mandato parlamentario a 2 años y medio, 2 o 3 máximo, ¿no? Y elegir acabar con esta barbaridad, porque es una barbaridad las regiones departamentales. Nos hemos olvidado, son departamentos. En la Constitución dice distrito, provincia, departamento, regiones. Entonces tú eres del distrito de Lima, provincia de Lima, departamento de Lima, región de Lima. Ya pues, eso es irónico y mira las barbaridades que están pasando por eso. Entonces yo creo que, y a mí me duele, porque eso fue una marcha festejando a Toledo. Yo no sé por qué la célula parlamentaria presta no dijo su voz, si cuando Fujimori entró acabó con los gobiernos regionales y ya teníamos 8 o 7 regiones en el país que han podido servir de experiencia para lo que hoy hablan de macroregiones, y hubiéramos tenido las regiones hoy día ya fortalecidas, porque con 20 años de experiencia ya estarían funcionando. Entonces tú crearías, como dijo la Constitución del 79, ¿no? Yo no diría senados regionales, yo diría, interpretando y actualizando dialécticamente, podríamos crear Cámara de Diputados regionales de estas macroregiones y un Senado nacional. Con la condición, ojo, y escúcheme bien los pueblos, que los diputados de la región podrían crear también leyes nacionales. El mecanismo sería muy simple, estás en el siglo XXI. O sea, en la Cámara de Diputados de la región del sur o del centro, debaten ante su pueblo. Porque una cosa es bajar de Huancavelica e irte a Huancayo, bajar y otra venir a Lima, ¿no es cierto? Así es. Y ir a ver además, ver a tu parlamentario. Y le ahorramos un mundo de plata, porque tú ves que a cada rato el Congreso o el presidente dice, hay que llevar al Congreso a Ica, hay que llevar, ¿y qué llevas? Los viajes. Periodistas, viáticos, almuerzos, todo un laberinto, sale el show y no pasó nada. En cambio, con este mecanismo, tú tendrías ahí, y el Congreso de cualquier región aprueba sus leyes regionales, va al Senado en el minuto que la aprobó al oficial mayor por internet, después llega el documento, el Senado se reúne y lo casa constitucionalmente si quieres, y si está bien, se convierte en ley de la región. Igual la región, yo no dudo de que un diputado de Puno, del Callao o de Lima pueda tener calidad, hacen su ley nacional y va igual al Senado, lo aprueban y es ley nacional, ¿no? Pero estamos hablando de una que cada 2 años y medio vamos al ánfora y en fecha distinta del presidente. Esa es una verdadera reforma, señor presidente, y no estar en esta situación que es tan difícil y perturbante, ¿no? Ahora, sin duda el tema de las reformas le ha servido como un bastón al presidente para subir en su popularidad, usted lo ha dicho, ¿verdad? Yo diría más que las reformas el decir que no hay reelección. Ya, el decir que no hay reelección. Porque cuando dice el presidente del Consejo, la reforma del Poder Judicial, ¿qué cosa está reforma? El Consejo... La gente piensa automáticamente... Yo te pido una cosa, pregúntale tú, tráeme a cualquier congresista sin avisarle que lea y pregúntale cuál es el nuevo nombre que han puesto al Consejo Nacional de la Magistratura. Y te apuesto que alguno va a decir Junta Médica, Junta Nacional. No tienen ni idea de lo que han hecho, por Dios, con todo respeto, porque además el nombre de Consejo Nacional es el más indicado, ¿no? Es el más indicado, Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, en fin. Pero el tema de la popularidad del presidente sin duda también recae, como usted lo ha dicho, en el tema de la no reelección. Lo que le quiero preguntar es, porque esto también es una sensación que se siente a través de las calles, ¿no? Que la mayoría de personas, o un cierto sector de ellas, piensa que después del 9 de diciembre no va a haber más congreso, o no va a haber más congresistas. Yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que va a pasar después del 9 de diciembre, cuando la gente se entere que esas normas recién van a ser aplicadas a partir del 2021 y que no va a pasar absolutamente nada? Además, hasta el 9 me preocupan varias cosas. Yo no quisiera, tú acabas de decir algo, por ejemplo, que el pueblo, yo no sabía. Se lo digo porque la mayoría de gente reclama y dice, el 9 de diciembre esto cambia. De eso no, me pregunto lo que tú dices, que hay otra gente que está gobernando por encima de los ministros. Bueno, ya eso es preocupante, que lo sepa el pueblo. Pero 2, ¿qué pasa si el pueblo empieza a creer o a lo mejor acercarse a la verdad que hay un arreglo entre el presidente y Fujimori y otros grupos y que todo esto es un simulacro? Es una simulación para salvar gente, ¿no? Porque ha caído el ministro del Interior por voluntad propia, pero nadie responde. Y mira, el presidente del Congreso dice, he retirado a los funcionarios, ¿no es cierto? No vamos a hablar de las fechas, porque ahora se está jugando que el 7 ya se sabía que se fue. Se ha hecho toda una cronología. Vamos a hablar de la mecánica de las responsabilidades. Entonces dice el presidente con mucho, es un responsable político. Por eso yo digo, ¿qué otro responsable político se van? El premier, el presidente de la Cámara de Diputados, pero él dice...
yo he destituido, pero ¿sabes qué? Nos ha servido para algo, ¿ah? El tiempo es el mejor amigo de los hombres y la verdad. La gente va a recordar conmigo que los funcionarios que han destituido estuvieron con Toledo y estuvieron con Humala en la misma Cámara del Congreso, con el presidente Isla, ¿no? Es decir, entonces la pregunta del millón es esta: ¿cómo es esto? ¿No eran sus adversarios? ¿No era lo peor el gobierno del Parlamento de Humala? ¿No era lo más corrupto el Parlamento de Toledo? ¿Y cómo asesoran a los mismos miembros de la Cámara del Congreso de hoy día? ¿No? Entonces, la pregunta que hacemos no es gente inexperta, ellos me dicen que es gente muy profesional. Entonces, si es gente muy profesional y te amarra un documento que sabes que es de trascendencia 10 días o 11 días, no solo es responsabilidad administrativa, yo fiscal o procurador puedo pensar que ahí hay un arreglo mafioso con el señor Inostroza y podría ya iniciárseles una investigación y ir a la cárcel, ¿no? Alguien tiene que responder por estas cosas. Ya no simplemente hablando de responsabilidades Bueno, políticas, te pongo un ejemplo para que que tú entiendas mejor y la gente se va a dar cuenta. Cuando se anule el indulto del presidente Kuczynski, ya estoy hablando de indulto a Kuczynski, me estoy anticipándome. No lo mande todavía, que recién está dando declaraciones. No creo que él declaraciones. aguantase ya, pero para no olvidarnos de Kuczynski, te pongo un ejemplo, los que se van. La esposa del presidente Kuczynski estaba obligada a ir a la fiscalía, ¿no es cierto? Sí. Se fue, ha vuelto. Nunca más volvió. ¿Y la fiscalía dice algo? No. No, pues todos tienen corona. O sea, te aseguro que si tú te vas, te traen a patadas, a palo, rompen tu casa, porque ¿cómo vas a no respetar al Ministerio Público, no? Entonces, yo me pregunto una cosa: cuando se ha anulado el indulto, ¿qué han dicho? No está enfermo. Incluso proponen que otros médicos lo vean, ¿no es cierto? Entonces esto queda claro. Los que han engañado son los médicos, ¿o no? O sea, le han puesto al presidente un enfermo que no era, ¿no es cierto? Tendría que ser. ¿Y dónde tendrían que estar? En la cárcel. En la cárcel, pues, ¿ya? Está en la cárcel, porque ¿cómo van si engañan al presidente? Acá se engaña a todo el mundo, pero si engañan al presidente, Dios mío, son capaces de engañar ya no solo en su casa. Aquí hemos perdido, estamos en la época, y que uno adora al Señor de los Milagros, son épocas cristianas, pero estamos pues viendo de que no se le tiene miedo ni a Dios, ¿no? Acá no se tiene miedo, ya se hacen las cosas, un tribunal constitucional donde se reemplazan votos, se falsifican firmas, una Corte Suprema en esa forma, la policía así. Estamos viendo qué cosa queremos ya los peruanos. Por eso yo siempre digo con todo respeto, pues somos un cementerio, pues, porque solamente a los muertos los puedes tratar así. Y esta crisis, doctor Calle, ¿a qué nos puede conllevar? ¿Qué es lo que sigue? ¿A qué nos debería? Porque yo creo que se siguen burlando, ¿no es cierto? Pero si nos seguimos burlando, ¿hacia dónde vamos? Bueno, los científicos, los sabios dicen que como ellos hablan que del fondo sale la luz, ¿no? Del caos nace la luz, ¿no? ¿Tiene esperanza de que en medio de este caos bueno, todavía... si es que hay ciudadanos, sí, si es que hay pueblos, sí, porque todo tiene su límite, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época del presidente Larrúa, que la lucha de los jóvenes no empezó contra él, sino empezó contra los diputados, y se quejaban mucho porque los muchachos con una fe y perseverancia se reunían 30 para un lado, 30, iban donde almorzaban, por decir aquí, la tiendecita blanca, el country o el Manhattan en el centro, y los esperaban en la puerta, con sus cartelones, ladrones, corruptos, vayan, bájense el sueldo. Bueno, vivían aterrorizados, no podían ni salir. A las finales se bajaron el sueldo, pero ya muy tarde. El letrero se cambió, ya no era contra el Congreso, decían que se vayan todos, que se vayan todos. Y Fernando de la Rúa también tuvo que irse, o sea, cuando tuvo que irse y se recompuso las cosas. El único que perdió fue Fernandito de la Rúa porque se quedó sin Shakira, ¿no? Frase que hoy también suena y bastante. Bueno, pero es que yo digo, mira, yo en mi artículo leo mañana en La Razón, digo, a los que están gobernando, tengan cuidado, no generen, ya hubo una ira que la calmaron con la no reelección. Se está generando... Bueno, es que la ira puede ser tanto, yo le digo, presidente, congresistas, no vayan nuevamente los chicos a salir a la calle y ya no regresar hasta votarlos. De repente salen y ya no quieren retornar ni a sus casas. Y aunque los amenacen a los trabajadores diciendo va a perderse la economía, van a perder trabajo, la gente va a querer perder lo que sea, pero recuperar su dignidad y que el país no se burlen, nos están robando nuestra juventud, la tuya, la mía. Porque ¿cómo pues esto es un chiste? Ahora dicen ya pidió asilo en España, el otro. ¿A quién les interesa ocultar tanto a Inostroza? Y habría que ver por qué se ha ido a España, tiene buen olfato, ¿no? ¿Cómo ha salido? ¿Cómo ha salido? Así es. ¿Cómo ha salido, Dios mío? Ahora, yo te pongo un ejemplo y por favor la gente que me está oyendo y escuchando, trasládense cuando salió Toledo.
los periodistas. ¿No era igualito? ¡Qué escándalo! ¡Qué indignación! El canciller, que vayan a traerlo, les prometo que viene, ¡qué vergüenza! Incluso se puso su foto salió la foto en lo más buscado, ¿verdad? El más buscado, se ofreció recompensa, había un ministro que acá ofrecía recompensa para todo. La situación estaba que lo traían mañana, claro, y ese mañana nunca llegó. Bueno, ya pasaron los meses, acá hay un concepto muy grabado de cómo somos los peruanos y nos toman pues de imbéciles, disculpa la palabra, porque por eso mi artículo dice, esta semana nos toca con Inostroza, porque ya la próxima volveré a Keiko, y nos tienen en eso, porque la pregunta sería esto, ayer era Keiko, hoy día es Inostroza, ¿dónde están los otros? El pueblo tiene que preguntarse que no hay nadie detenido, ni por Lavajato, ni por Odebrecht, ni por nada. Y todos van a salir, y con esto que han hecho saldrán los que detuvieron, porque había que detenerlos, porque si no los detenías en ese momento, pues Dios mío, ya la gente, ellos tienen un termómetro, la gente entra en ira, algo hay que hacer. Así es. Eso me hace acordar en España, ahora que está para hablar de España, yo he llegado varias noches en que los muchachos tomaban la Plaza Mayor, 50.000 chicos, con sus bandas, con todos chiquillos, reclamando, abajo la monarquía, viva la república, abajo. Al día siguiente, a la cárcel 2, 3 diputados. Pero así inmediato se calmaban los chicos. Por eso yo le decía a un alto miembro del gobierno español, le decía, oye, ¿y cómo es la lista de los diputados que van a caer? Porque cada vez que hay alguna cosa, ya sea por el infante, digamos, el esposo de la infanta que estuvo en las cosas, por el tesorero del PP, gran ladrón de economía, los muchachos salían y su grito era ese. Abajo la monarquía, viva la república. Tenían que calmarlo. O sea, al día siguiente, ¡prum!, 2 presos diputados, 2 senadores. Acá igual, no a la reelección. Bueno, si ahora salen que se vayan todos, ¿y cómo nos van a calmar? Nos van a devolver a Inostroza, nos van a devolver. Y la gente se pregunta, no dijo la fiscalía. Acá tienen responsabilidad todos, Y de aquí yo le pregunto, por Dios, señores, el presidente, como digo, estoy haciendo propaganda a mi artículo, pero digo mañana, en La Razón, porque digo, el presidente, lo he escuchado otra vuelta en la mañana, en un certamen internacional. Una ceremonia. ¿Con qué convicción, Dios mío, con qué amor garantiza la lucha contra la corrupción? Entonces yo le digo, señor presidente, ¿y por qué no suscribe el convenio con las Naciones Unidas entonces? ¿Por qué no nos trae aquí a la Comisión Internacional contra la Impunidad? ¿Será porque, claro, en Guatemala están presos 2 presidentes, 2 gabinetes, varios dueños de medios, políticos, jueces constitucionales, ordinarios? Bueno, me dirás así en forma sarcástica, todo el mundo está preso. Sí, pues todos de los grandes están presos. Al extremo que el actual presidente de Guatemala entra al internet, le está diciendo a las Naciones Unidas, ya han hecho un buen trabajo, ya hasta aquí nomás, llévenselos ya está bien, ¿no? Porque de repente le toca a él y a su gabinete. Entonces yo digo, señor presidente, si usted no le gusta esa idea de la Comisión Internacional, porque mucho preso habría de repente, por lo menos haga algo que la gente sienta que sí es verdad que usted quiere luchar contra la corrupción. Y le propongo cosas pequeñas. Yo te hago una consulta. Así es. Y te hago una pregunta. El Congreso ha dicho que es crimen organizado, los consejeros han sido destituidos por corrupción, ¿no es cierto? ¿Estás enterado si han confiscado sus bienes? Si hay una revisión patrimonial de su cónyuge, de sus hijos, de sus familiares, de sus asesores. Por eso iba el tema de la contradicción entre discurso y acción. Bueno, pero eso es una cosa que ya pues basta. Acá es una institución que hay que pasarla. Oye, yo soy joven como ustedes. Yo digo, a mí, ¿qué le dicen a los jóvenes? ¿Vas a escuchar? La historia los va a juzgar. Menen, manan, canchu, le digo yo. Yo quiero que los juzguen ahora y aquí. Quiero que se sancione. Ya yo no quiero que la historia la vamos a construir. Pero ¿cuál es el proceso de la historia desde la independencia? Que nos han mentido, nos han engañado, nos han saqueado. Y eso los legisladores en 2 minutos podrían aprobar. Que los delitos de corrupción y de apropiación de dinero del pueblo es traición a la patria. Para sintetizar la condena, cadena perpetua. Se acabó el tema. Bueno, sería condenarse ellos mismos también. Bueno, estamos en un tema entonces en que los jóvenes tienen que poner esto en su sitio, porque si no, viejo, mi querido amigo, ya llega a un extremo de límite. Yo por eso, bueno, para empezar que la prensa grande ya no quiere llamarme, pero segundo tampoco estoy mucho porque gracias a Dios tengo trabajo profesional que me quita mucho tiempo. Pero lo cierto es de que ya hemos llegado, yo no sé a dónde ya queremos llegar, pues, ¿no? Esto estaba cantado. En el momento en que no comprometen a los consejeros,
y lo sacan a Inostroza. Sí. Lo primero que tienes que preguntarte, que acá lo he escuchado a una periodista decir, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Ya pues por Dios, ¿no? ¿A quién beneficia? Bueno, lo cierto es que ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar otro. Estábamos hablando cuando yo pedí que no haya la prescripción, que haya estas detenciones. Estamos esperando que haya otro Montesinos. Ya han habido 10 Montesinos. Es como cuando hablaban de este que vendía las tierras, ¿cómo le llaman este corrupto negociante de tierras? Que está en la cárcel. Orellana. Me parece que es el señor Orellana. Otro escándalo, ¿no? Vino que el avión, la policía. Hoy hay como 100 Orellanas en cada distrito. En San Juan del Lurigancho, hay Orellanas en cantidad. Y no sé cómo hace el Poder Judicial, ¿no? Entonces, lo grave aquí, porque nos podríamos salvar, Dios mío, no importa, la infección en la clase política sucede en muchos países, pero el sistema de justicia es el que no puede abandonarnos. Y es el que Bueno, yo lo dije cuando el Tribunal ¿verdad? Constitucional hizo el voto de Humala con el mayor cariño a mis colegas. Ha pasado unos meses. Yo quisiera que me exhiban cuántos habeas corpus, que hay como 4.000, han resuelto igual. Ahí está el detalle. Han tenido la misma suerte. Exacto. Ya que es una sentencia emblemática, pues suelten a todo el mundo, pues, ¿no? Pero eso dije yo, esa sentencia no es una doctrina jurisprudencial ni es una sentencia vinculante, es una cosa referencial, doctrinaria, por cierto. ¿Por qué lo digo? Porque se presta para un juez corrupto o un juez miedoso. Ahora, yo no sé qué es más peligroso, el corrupto o el miedoso, pero ese es el problema de lo que se sucede. Y ayer, bueno, estamos viendo cosas singulares, ¿no? Con el señor Carguancho y el fiscal que ya deberían suicidarse, pues si es verdad. Si es verdad que no tienen ni un argumento, se supone que los van a acusar porque el ser juez no te da derecho a acabar con la vida ni encerrar a todo el mundo. Si no es verdad, tendrán enjuiciados por abuso de autoridad, por arbitrariedad, ¿no? Han dicho que Carguancho lo que ha hecho es un copy-pega de la acusación del fiscal José Yo no he Domingo tenido el Pérez. expediente a la mano y por razones, reitero y agradezco a la gente que me busca como abogado, Ya. no he tenido la oportunidad de leer toda son 200 páginas. Por eso sí he escrito y asumo lo que digo y lo voy a repetir. Yo he creído de que ningún fiscal y juez, incluyendo Carguancho, iba a ser tan ligero de detener a alguien sin tener pruebas o sin tener indicios sumamente fuertes. Más aún tratándose, ojo que en mis expresiones no hay una concepción de privilegio, tratándose de la presidenta de la primera fuerza política en el Parlamento, ya no en la calle, en el Parlamento, pero es un órgano del Estado. Entonces, yo no creo que se hubieran atrevido a hacer eso si no tienen solidez. Por eso es que yo creo, ahora, yo presumo que si están seguros de lo que están haciendo, pedirán la detención preventiva hoy día, ¿no? Así es. Pienso, porque si no, nos han estafado, Carguancho y compañía, porque lo único que han hecho es una impresión de arbitrariedad, de querer imponer una cosa, y eso sí sería malo, ¿no? Se supone que, porque cuando hay una detención de esta naturaleza, se supone que es para evitar que se fugue alguien, se supone que es para que no se pierda una prueba, ¿no? Que podía en esos días, mientras se tramita otra detención. Y además se estaría poniendo en peligro la seguridad jurídica de las personas naturales, sería ¿verdad? terrible que tener jueces de ese tipo, ¿no? Por eso ellos tienen ahora la enorme responsabilidad del Ministerio Público de hacer eso. Pero a mí me preocupa, ahora que estamos con el Señor de los Milagros, cuando estuvimos en Semana Santa, se reunieron, no sé qué sala penal, mientras que al Señor lo llevaban al Gólgota, se reunieron y lo soltaron a los Graña y los Miró Quesada. Así es, así es. Y la prensa no ha dicho nada. Yo conozco gente que dicen que bien, que estén presos. No, señor, no están presos desde Semana Santa. No hay ninguno de ellos en la cárcel. No sé si fue el milagro, pero fue el milagro para ellos. Fue el milagro de Semana Santa. Pero ahí viene el tema. ¿Por qué la Fiscalía no ha pedido de inmediato otra medida? Si tú lees la sentencia del tribunal, que no es una crítica, discrepo profundamente, porque nosotros hemos dejado doctrina jurisprudencial al respecto, ¿ya? Entonces, dice ellos, ahí sí estamos de acuerdo, porque dicen, eso no impide que el Ministerio Público vuelva a solicitar cualquier medida. Entonces, primera cuestión, y esto lamentablemente contra el Ministerio Público, porque el pueblo que no reclama, ¿no se nos dijo que en diciembre empezaba la acusación del proceso del presidente Humala y la señora Humala? Bueno, y hasta ahora Bueno, no. pues entonces, pero es que no se trata de decir, bueno, tú no puedes engañar a un país con tanta facilidad, seas fiscal, seas parlamentario, tienes que responderle a tu país, y el contralor, bueno, ahí está, pues, es el Consejo Nacional de la Magistratura, pero no habiendo el Consejo, es el control político, que para eso deberían llamarlo, no que se vaya, llamarlo a Vizcarra y decirle, señor, ¿cómo es esto? Porque al parecer
El otro fiscal no ha hecho nada, al parecer, ¿no? Pablo Sánchez. Y sí, pero y ahora este también nos ha hecho lo de Keiko y ahí se ha quedado. Pero sabiendo que iba a salir, eso es la duda, ¿no es cierto? Entonces, el tema pasa porque despertemos, creo. El tema pasa porque no salgamos como zombies a pesar que somos muertos, ¿no? Pero resucitemos, pues, porque va a ser muy tarde. Solamente, hijo, en un cementerio, como lo digo siempre, le quitan las flores a los que tienen a su mamita muerta, las venden de nuevo, y tú vas a la semana, otra vuelta le han robado. ¿Qué va a hacer la viejita? ¿Qué se va a poder levantar? Pues nadie se levanta. Los espíritus, pero serán unos cuantos, ¿no? Y entonces, pero tú vas a un cementerio, le dices lo que quieras, te burlas, ofreces, y lógicamente los muertos, ¿qué te van a reclamar? En esa situación estamos, basta ya, pues por favor, tengamos vida, al margen de las pasiones, que ya hay pocas, pero todavía quedan, al margen de las ideas políticas que pueda tener uno u otro, religiosa, mormón, testigo de Jehová, lo que sea, se trata de la dignidad de nuestro país. Fíjate el espectáculo que damos afuera. Internacionalmente, la verdad que cosa, pues, sí, vergonzoso. preocupante. Pregúntale a la gente del campo, no creen en nada. A veces van con su platita a buscar un periodista para que diga una denuncia porque tienen miedo de ir al juez, porque dicen que no va a pasar nada. Eso tiene que terminar. Y esto termina como la escuela, con el ejemplo. El ejemplo de quienes están en las más altas dignidades, ¿no? Eso es lo que yo creo. Importante. Bien, le agradecemos mucho, ex magistrado No, Fernando yo Calle. La verdad nos ha dicho y nos ha hecho entender un panorama que es complejo, ¿verdad? Sí, que es muy pero complejo, no es difícil. Pero que al menos existe la esperanza de, como dice, de resucitar por fin de este Bueno, es que cementerio la en el que esperanza estamos. está en de nosotros mismos. El hecho que tú delegues una responsabilidad, una administración de gobierno, el hecho que tú tengas autonomía como rector, como presidente de un tribunal, no es para que hagas trizas eso, no es para que acabes con el proyecto de mi vida, ¿no? No, señor, y alguien tiene que responder, pues aquí hay la costumbre de que nadie responde por nada. Esto último que es fresco, ya se fue, no hay quien responda. ¿Cómo que no hay quien responda? Y todos se lavan las manos y se tratan de echar la culpa a la No hay quien pelota, ¿no? responda. Por eso, si dicen que ha habido en el Congreso y le están sacrificando a la gente que ha sido empleados de primer nivel con el gobierno anterior y con el gobierno anterior, yo creo que ya sabían lo que hacían. Entonces, debe haber habido complicidad, por lo menos puedo presumir. Entonces, ¿dónde está el fiscal? Ah? Porque el fiscal dice que si por olfato, por informe, presumo un ilícito, intervengo de oficio. Y yo no creo que solo sea administrativo. ¿Saben qué? La gente se va a dar cuenta algo en sus pueblos. Aquí estamos acostumbrados, cuando había el Consejo Nacional de la Magistratura, que un juez no lo ratificaban por ladrón, por usar, no era el término, pero por inconducta, ¿ok? Y no lo ratificaban. Yo me pregunto, ¿eso es maldad? Porque tú no lo ratificas por inconducta y ahí queda, se va a su casa. Si tú lo estás no ratificando por ladrón, tiene que ir a la cárcel. No es que se vaya a su casa. Qué bonito, ¿no? A su casa. Acá todo el mundo dice, lo destituyeron, punto, ¿no? Y los millones que se han robado, y el hambre de la gente, y el dolor del pueblo, ¿hasta cuándo, por Dios? Yo por eso lo escucho con admiración, presidente, y le digo desde aquí en nombre de todos, aunque soy el último peruano, me impresiona su discurso, me impresiona el presidente del Consejo, César Villanueva, ¿no? No vamos a declinar contra la... Pero entonces, ¿cuándo empiezan a dar reformas contra la corrupción? Reales, concretas, no hay nada. Es una tarea pendiente. Que no se engañe. Lo del referéndum, hijo, lo del Consejo puede tener algo para ayudar a la moralización del Poder Judicial. Depende de la calidad de quienes sean ahora los consejeros, ¿no? Ojalá sean doctores, magísteres y sobre todo honestos y con gran trayectoria. Igual el tribunal. La gente se olvida que en diciembre tienen que empezar a elegir a los miembros del tribunal, ¿no? Así es. Entonces, yo no sé, pues, institución clave. la también. gente tiene que empezar a preocuparse, ¿no? Entonces todo se está juntando y ahí es donde se aprovecha. Fíjate qué casualidades, ¿no? En Semana Santa soltaron a los Graña, Miro Quesada, en las elecciones se ha ido el señor Inostroza. Mientras todos íbamos a votar y nosotros mientras salía... todos rezamos, ahora mientras cargamos al Señor Los Milagros, no sé quién se vaya a ir. ¿Quién se nos escapa ¿Quiénes ahora, se están yendo, doctor ¿no? Calle? O a quienes van a detener, ojalá detengan a los barrabases y no a Cristo, pues, ¿no? Que de una vez se apresuren los fiscales, porque hay un montón, ¿no? Ahora, hay gente que tenía más responsabilidad, aparentemente, porque no hay expedientes que Keiko, por ejemplo, más millones, más cosas, y están tranquilos. Además que entiendan que ya el impedimento no es impedimento, pues se burlan del impedimento, mejor es que lo detengan un ratito, ¿no? Porque si no, se le van a ir todos. Y los que sufren es el pueblo, no es justo.
Así es. Es una cachetada a la pobreza, una cachetada a la nación. Y eso no puede ser, basta ya. No podemos ser ya ese bolero que dice para los pobres solamente queda la prisión, el cementerio y el hospicio. Eso tiene que acabar, ya ¿no? tiene que terminar, porque además, mira, además en el hospital ya no hay camas, en el cementerio no hay sitio, y en la prisión tampoco. Entonces ya tenemos que acabar con eso y sacar en un país. Tenemos todo, hijo. Es un país rico, hermoso, con una gastronomía extraordinaria y un montón de cosas. Líderes en la producción de coca, líderes en la producción de corruptos, líderes, bueno, lo podemos modular. Y líderes de la impunidad, eso es lo que tenemos que terminar. Grábense esto la gente. El problema no es la corrupción. El problema es que no se sanciona a nadie. Y lo que tenemos que exigir es que se acabe la impunidad, ya sea con la Comisión Internacional contra la Impunidad, exigiéndole al presidente que lo firme, o en su defecto, pues que dicte medidas. Queremos, ¿qué medida conoces tú severa contra la corrupción? La verdad, hasta ahora ninguna. Nada, ¿no? Y se tiene que predicar, como usted dice, con el El ejemplo, cuentazo de que con la modificación del referéndum solo el Consejo y veremos cómo se forma. Pero eso no es luchar contra la corrupción, por Dios. ¿Ah? ¿Por qué no hay revisiones patrimoniales? ¿Ah? Novedad, vamos a ver qué pasa. Gente que gana 30.000, tiene casas de millones, el señor dice casa en España, en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Y cómo puede haber tanta impunidad? Entonces, ¿y cómo pueden salir tan fácilmente? Ya tienes tú la respuesta, pues, ¿no? Hay gente que los protege, esto no ha sido gratuito, ¿eh? Sin duda. Sin duda hay temas también que vamos a tener que investigar y que las autoridades van a tener que responder. Le agradezco mucho, doctor Fernando Calle. Investiguen y denuncien. En esa labor estamos. RCR, la red que comunica y une al Perú.